Iniciamos entonces este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a conversar sobre libros, sobre una figura que quizás para hace algunos días era una figura que podría haber estado inmersa también dentro de este proceso de los 50 años que se vivieron durante el mes de septiembre, los 50 años de golpe de Estado. Pero siempre vale la pena conversar porque es una figura muy importante, trascendental, que marcó a nuestro país para bien o para mal para algunos. Está junto a nosotros hoy día Patricia Politzer. Ella es periodista de la Universidad de Chile. Ha desarrollado su carrera en diferentes medios de comunicación. También ha sido directora de prensa de Televisión Nacional, directora de la Secretaría de Comunicación y Cultura del gobierno del expresidente Ricardo Lagos, también presidenta del Consejo Nacional de Televisión. Entre sus libros destacan, por ejemplo, el que vamos a hablar hoy día, Altamirano, sobre Carlos Altamirano. También Bachelet en Tierra de Hombres, entre otros. El libro Altamirano, la primera edición fue de 1989, pero se ha reeditado y además todavía está como un bestseller. En su momento fue un bestseller absoluto. Hoy día también genera la importancia, también la trascendencia de esta figura tan importante. Le damos la bienvenida a Patricia. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola Armando, muchas gracias por esta invitación. Feliz de estar conversando contigo hoy día. Bueno, decíamos, o lo comentaba, 1989. De hecho, esta entrevista, nace el libro a través de una entrevista, pero se vuelve a reeditar Altamirano. ¿En qué momento? ¿Por qué decide entrevistar y crear un libro sobre Carlos Altamirano, esta figura del Partido Socialista? A ver, Carlos Altamirano era algo así como la bestia negra de la Unidad Popular. Tal como dice la portada del libro, que la tengo acá, él dice, mientras yo sea el gran culpable del fracaso de Allende, todos los demás pueden dormir tranquilos. Y la verdad es que yo creo que hubo mucho de eso. Pero yo no era especialmente fan de Carlos Altamirano para nada. No me entusiasmaba su política durante la Unidad Popular. Y la verdad es que el libro surgió de, de un impulso de amigos comunes que lo convencieron a él para dar una entrevista de esta naturaleza y a mí para hacerla. Y la verdad es que como periodista era un gran golpe periodístico entrevistarlo en profundidad, ya que desde que había salido de Chile había dado muy pocas entrevistas, no había contado nunca la forma como logró salir de Chile. Entonces me pareció que era una oportunidad que como periodista no podía perderme, me gustara o no la figura de Carlos Altamirano. De hecho, los periodistas no solo entrevistamos a quienes nos agradan, sino que a quien está en la noticia. Y sin duda en ese momento Carlos Altamirano seguía siendo un personaje muy atractivo periodísticamente. Incluso podría decirte algo más. Cuando yo hice la entrevista, yo viajé a París, donde él vivía, y estuve allá durante un mes entrevistándolo. Em, y el libro tiene conversaciones de distintas épocas, pero una muy importante era su cambio, el cambio político que fue gestándose en él después del golpe militar. Toda la renovación socialista es impulsada por él. Y cuando yo escuchaba lo que él me decía, que era más o menos en junio, debe haber sido del año 88, me parecía que lo que me estaba diciendo era muy, muy impresionante, muy significativo. Pero cuando salió el libro, que salió en diciembre, después de la elección del expresidente Patricio Aylwin, ya había caído el muro de Berlín y por lo tanto muchas de las cosas que Carlos Altamirano me había dicho 6 meses antes, 6 meses después parecían obvias. Pero así es la historia.
De hecho, usted cuenta en el libro, parte el libro con eso, contando esta suerte de preocupación que generaba la campaña de Patricio Elwin, que recordemos era 1989, es decir, había pasado el plebiscito, pero Pinochet seguía ahí y siguió obviamente muchos años después. Pero usted cuenta que en plena campaña presidencial el libro generó expectativa, incluso generó gente que tuvo que ser excluida del gobierno. Comenta ahí el caso de Ariel Ulloa, por ejemplo, que iba a ser intendente del Biobío, si no me equivoco, y se dieron cuenta que Elwin, de hecho, leyendo el libro, se dio cuenta que Ariel Ulloa era parte del aparato militar del Partido Socialista y lo desechó como intendente. Eso también, para esa época, me imagino que publicar un libro de Altamirano era muy potente, ¿no? Incluso para sus correligionarios, Elwin y otros que todavía estaban ahí en el poder. A ver, ahí pasaron dos cosas. La primera, cuando me pidieron desde el comando del presidente, del candidato entonces, Patricio Elwin, que postergara la publicación del libro, yo me negué y dije que llevábamos demasiados años de censura y autocensura y que yo no iba a tomar esa decisión, que si ellos querían hablaran con la editorial. Y efectivamente hablaron con la editorial y la editorial decidió postergarla hasta después de la elección. Y la verdad es que yo después de la elección di las gracias por no haber salido antes, porque le habrían echado la culpa al libro de Altamirano de que se perdiera uno de los principales líderes en ese momento, que era Ricardo Lagos. Él era candidato a senador y perdió esa primera elección. em, la ganó en Jaime Zulia. Guzmán. Acordémonos que ganó Jaime Guzmán, pero acordémonos que eran el sistema binominal, salían dos por uno por cada lista en el fondo. Y Andrés Saldívar ganó en la lista en que iba Ricardo Lago. Y la verdad es que yo creo que si el libro hubiera salido antes, le habrían echado la culpa al libro y a mí, por cierto, de, de esa derrota electoral del expresidente ahora Ricardo Lago. Pero lo que tú cuentas y que está en el libro es efectivamente cierto. El libro salió en diciembre y el presidente tenía hasta marzo para nombrar a su equipo. Y en ese periodo, claro, el presidente leyó el libro y, y desgraciadamente Ariel Ulloa, que tenía este pasado que la verdad no lo podía borrar, eh, quizás se habrían enterado más tarde, en fin, pero lo concreto es que el presidente Elwin decidió no nombrarlo porque él había participado justamente del equipo militar que tenía el Partido Socialista. Algo que es interesante y que no toda la gente sabe, o que la mayoría de la gente no sabe, era que Altamirano no era una persona popular, es decir, no venía desde los barrios populares, él era un burgués. De hecho, su familia era una de las más ricas de Chile. ¿Cómo termina siendo este personaje con mucho dinero, mucho poder, siendo parte del Partido Socialista y liderando esta especie de revolución obrera, política en Chile? Bueno, todas las familias tienen su oveja negra, pues. Y obviamente yo creo que para muchos de su entorno, Carlos Altamirano era esa oveja negra, más que para su familia, sobre todo para la derecha, porque la derecha lo sentía como uno de los suyos. Entonces, más allá de sus ideas políticas, lo sentían como un traidor a su clase. Y bueno, Carlos Altamirano, entre sus estudios y la vida que fue llevando y los tiempos que le tocaron vivir, em, fue asumiendo la causa obrera, el marxismo, como, como su ideología. Y la verdad es que fue un dirigente muy, muy importante.
Y él fue siempre un hombre cercano al expresidente Salvador Allende, más allá de las discusiones que tuvieran, pero siempre fueron muy amigos, él siempre fue muy amigo de la señora Tencha, la viuda del presidente Allende, que obviamente cada vez que ella pasaba por París durante los años de exilio, se juntaba con Carlos Altamirano y lo mismo las hijas del ex presidente Allende. Él asumió su causa muy profundamente y se jugó personalmente por esas ideas en las cuales él creía y que fueron de alguna manera cambiando al conocer, al vivir más en el mundo europeo. Él estuvo primero en Alemania Oriental, en la RDA, y no le gustó lo que vio en la RDA claramente, y se fue a vivir a París. Su mujer, Paulina Violier, de hecho, era descendiente de franceses, entonces ella se instaló muy bien en París, y a él le gustaba mucho vivir en París. Y, y para mí la verdad es que ese mes en que estuve entrevistándolo, no solo fue un lujo periodístico el poder entrevistarlo, sino que además fue un lujo cultural. Carlos Altamirano era un hombre muy culto, que le gustaba mucho el arte, y cuando la energía me lo permitía, porque la verdad es que las entrevistas eran a diario desde las 9 en punto en que él llegaba al departamento que yo arrendaba y trabajábamos hasta las 2 de la tarde, intensamente todos los días. Pero cuando me quedaba un poco más de energía, salía con él a recorrer París, a recorrer galerías de arte, a recorrer museos. Y él era un lujo porque él era un guía espectacular para hacer esa visita cultural. Eh, siempre, bueno, en el libro obviamente se va dilucidando esta figura de Altamirano, el hombre y el político, porque están las dos figuras. Pero, ¿qué recuerdos tiene usted de la figura humana de Altamirano? De este, usted decía, un tipo culto, pero cómo era su carácter? ¿Cómo eran los miedos? ¿Tenía miedos? ¿Tenía, no sé, em, hacía algún proceso para eliminar ciertas cosas, no sé, que no le parecían bien, por ejemplo, los recuerdos, o maquineaba, no sé cómo decirlo, trabajaba sus recuerdos para que parecieran diferentes a los que realmente fueron? ¿Cómo fue ese lado humano? Cuando uno habla con alguien se da cuenta de que quizás es distinto a lo que le han contado o lo que ha leído de él. Bueno, yo me encontré con un hombre muy distinto al que yo imaginaba. Como te decía al comienzo de nuestra conversación, Altamirano no era originalmente santo de mi devoción. Y la verdad es que esto fue tan loca esta entrevista que cuando yo partí a París no había hablado nunca con él, ni siquiera por teléfono. No lo conocía para nada. Nunca había estado con él ni había hablado con él. Y bueno, el día que llegué al aeropuerto de París, él me estaba esperando en el aeropuerto. eh, Estaba muy elegante, entero vestido de blanco. Le gustaba ser un hombre elegante y también muy correcto. Decidió él llevar mis maletas como corresponde a su época. Hoy día ya estamos en esta idea igualitaria, pero a mí me encanta igual que me lleguen las maletas. Eh, y empezamos a caminar por el aeropuerto de París y de repente lo miro y le digo, ¿tú estás tan asustado como yo? Y se ríe y me dice que él cree que sí, que quizás más que yo. Y la verdad es que eso como que rompió el hielo y ahí nos pusimos a conversar, a hablar de que me iba a llevar primero a su casa, a comer algo y que descansara y después me iba a llevar al departamento mío.
Y lo cierto es que a los 5 minutos tuvimos una confianza mutua que creo que fue muy importante. Y, y creo que fue muy importante porque esto permitió que este proyecto no fracasara. Eh, Cuando el primer borrador estuvo listo, teníamos un acuerdo que él podía verlo y podía cambiar sus dichos. Si es que algo yo había entendido mal o lo había citado mal, él tenía derecho a cambiar sus dichos, pero no tenía derecho a modificar nada que yo dijera. Es decir, si yo hablaba mal de él, eso no lo podía tocar. Esa era parte del contrato que firmamos. Y nos juntamos en Buenos Aires a revisar el borrador. Y a Buenos Aires también llegaron algunos de sus amigos más íntimos, eh, y, y la verdad es que muchos encontraron que el libro era terrible, que las preguntas que le hacían eran espantosas. Él me, Su máximo insulto era decirme que ni el Mercurio le hubiera hecho preguntas como esta. Eh, entonces, la verdad es que el proyecto en ese momento estuvo a punto de irse al tarro a la basura, porque él no tenía derecho a cambiar lo que no le gustaba. Eh, no podía cambiar las preguntas, podía arreglar sus dichos. Y la verdad es que yo creo que arregló algunos dichos que no aportaron mayormente al libro, simplemente le pusieron más repetición a una cierta idea, pero fue muy poco, la verdad. Pero como te decía, esa confianza personal, humana, de mirarse a los ojos, de conocerse, de haber estado prácticamente un mes juntos. Yo prácticamente todos los días comía en la casa de ellos, en las tardes. Eh, la verdad es que esa amistad que se forjó ahí permitió que el libro se salvara porque se convenció de lo que yo le decía, a diferencia de sus amigos que tenían temor con este libro. Yo le decía, un libro que no te haga estas preguntas no sirve. Es decir, un libro de relaciones públicas para Carlos Altamirano no le va a interesar a nadie. Y yo como periodista no hago relaciones públicas, hago periodismo y tengo que hacerte las preguntas que todos los chilenos quisieran hacerte. Y finalmente el libro salió y después, bueno, obviamente reconoció que yo tenía razón y seguimos siendo amigos hasta que se murió, hace poco tiempo atrás. 2019. Ujú. Existe el mito también, mito o realidad, no lo sé, pero es difícil que sea realidad porque en 2 días no se puede gestar un golpe, que el discurso de Carlos Altamirano el 9 de septiembre de 1973, citado en el libro además, para que lo busquen hasta el final del libro, propició el golpe de Estado, por lo que dijo ahí Carlos Altamirano, algo así como que había ya un tema de algo, algo andando, por así decirlo. ¿Qué dijo él sobre eso, sobre estas responsabilidades que le enrostran, por así decirlo, la gente contraria a él y la gente también que lo apoyaba en algunos casos? Mira, a ver, primero respecto al discurso del 9 de septiembre, es completamente absurdo. Es decir, el golpe venía gestándose muchísimo antes y hoy día todos lo sabemos. Un golpe de Estado como el que hicieron los militares chilenos no se prepara en 48 horas. Eso es completamente absurdo. Eh, pero sobre las responsabilidades políticas, más bien en general, no solo con ese discurso, que la verdad es que yo recomiendo mucho, como tú señalabas, el discurso está publicado en el libro y muchos comentan este discurso sin haberlo leído. Yo creo que es bueno leerlo. Como tú decías, lo que él dijo ahí era la verdad. Efectivamente, eh, la Marina, el Ejército y la aviación estaban preparando un golpe. Y los marinos que se habían acercado a Carlos Altamirano y a Manuel Antonio Garretón, le habían dicho eso, algo se está gestando un golpe. Y era la verdad. Eh,
Pero claro, había un tono, había un contexto, era una situación muy álgida y ese discurso, la verdad es que en ese momento era muy fuerte. Pero como te decía, más allá de ese discurso y la responsabilidad de ese discurso, que no, yo creo que no tiene ningún sentido, eh, yo conversé mucho sobre la responsabilidad eh, política en general de él en el gobierno del presidente Allende. Y como te leía la portada al comienzo, mientras todos le echaran la culpa a él, estaban todos los demás tranquilos. La verdad es que Altamirano no era un hombre especialmente autoritario y que se arrancara con los tarros, digamos. Él era parte de un colectivo, que era el Partido Socialista. Y él, como secretario general del partido, respondía y daba cuenta de la política que asumía su partido en su conjunto. Entonces, echarle la culpa solo a él por su vehemencia, por lo buen orador que era, tampoco tiene mucho sentido. Pero esto le dolía mucho eh, las consecuencias del golpe militar, las víctimas de esa situación. Y como cuento ahí en el libro, en una parte en que se le caían las lágrimas hablando de esto, en vez de alivianar el recuerdo, como mencionabas tú, la verdad es que era algo que tenía muy profundamente en el corazón y que le dolía mucho. Cuando yo lo veía llorar frente a mí, honestamente no lo podía creer. E incluso digo en el libro, pensaba si cuando los lectores leyeran este libro, me creerían que, que ahí alrededor de esta pequeña mesa de comedor, Altamirano, mientras hablaba conmigo, lloraba de dolor frente a esas situaciones. Bueno, hay una parte que también está al inicio del libro, bueno, que se va contando porque el libro va y viene en cierto sentido. Em, Textual, el libro dice esto. Faltaba media hora para el toque de queda decretado por los militares. Yo estaba en la casa del compañero José Pedro Estaburuaga, comenta Altamirano en San Miguel, y no tenía dónde ir. Era evidente que habíamos sido detectados. Los helicópteros volaban cada vez más cerca y en cualquier momento la casa sería allanada. Quedé solo, sin apoyo, menos solo que el mismo presidente. Una cosa así, dice el libro. Em, es bastante paradójico lo que le sucede a él con ese día del 11, es decir, una de las principales figuras casi huyendo solo, sin refugio, sin nada, en una población, en San Miguel. eh, no sé si es paradójico, por eso lo comento. Y también es paradójico también cómo sale de Chile. Sí, yo creo que ese primer día a mí también me parecía imposible escuchar que esto había pasado así. Eh, Era tan paradójico y tan irresponsable a la vez. Es decir, el Partido Socialista y Altamirano como su secretario general eh, habían convencido a buena parte del país que podía haber un enfrentamiento y que ellos estaban preparados, que tenían armas, que los cordones industriales iban a hacer resistencia. Y todo esto era un bluff. Es decir, el secretario general del Partido Socialista, Carlos Altamirano, recorría, como dices tú, las poblaciones solo. Y así pasó varios días, como cuenta el libro. Yendo más allá del libro, cuando uno ve lo que pasó en los cordones industriales, el cordón Vicuña Maquena, el cordón Macul, en fin, eh, prácticamente no hubo resistencia porque las armas que se suponía que iban a llegar para poder hacer la resistencia nunca llegaron. Eh, la inmensa mayoría de los dirigentes y militantes activos de esos días
te cuentan que fueron a las supuestas casas de seguridad donde debían juntarse, porque allí se iba a organizar la resistencia y no llegaba nadie. Entonces creo que esto fue un poco una cierta irresponsabilidad y y una cierta cantidad de deseos, más que de haberse preparado efectivamente. Ahora, claro, uno puede pensar que tenían razón en que había que enfrentarse, ¿ya? Aunque yo creo que habría sido terrible, habría sido aún peor, porque la fuerza de nuestras Fuerzas Armadas era muy alta. Eh, pero si no tienes capacidad para poder enfrentar algo así, no puedes decir que la tienes. No puedes entusiasmar a tus bases, a tus militantes, a que se jueguen la vida, porque eso puede pasar. Y de hecho es muy importante el último discurso del presidente Allende, cuando hace este discurso tan hermoso donde dice que se abrirán las grandes alamedas. En ese discurso él eh, no llama al pueblo de Chile a defender el gobierno, al revés. Él se da cuenta que esto no es una posibilidad, esta forma de lucha que es la vía armada, no tenía ninguna factibilidad. Y el presidente Allende claramente no estaba de acuerdo con eso y no quiso que en Chile hubiera un baño de sangre. ¿Y cómo logró escapar? No sé si puede contar eso. No que lo lean en el libro, pues. Vamos a dejarle incertidumbre. Bueno, pero más o menos se Claro, sabe. Pero el, ahí está el detalle, por así decirlo. no, esa parte hay que leerla en el libro. De hecho, alguien me dijo que era como ir leyendo una entrevista en medio de una novela, Claro, el porque la libro verdad, tiene eso. ujú. Es decir, de todo lo que es su salida de Chile está escrito como una cierta novela de, que te va atrapando, donde uno quiere ir sabiendo más de esto y al mismo tiempo vas leyendo lo que corresponde un poco al, al pensamiento y el debate político de esa época. Hay Y algo que después en el exilio también. hay algo que se habla en el libro. A veces se dice explícitamente, otras veces se deja entrever que esta figura lo que le comentaba al inicio, ¿no es cierto? Porque sabemos que la derecha y la dictadura odiaba a Altamirano, también lo tomaba como un chivo expiatorio, pero también en la izquierda había algo de eso y le sirvió a la izquierda también que él no fuera una víctima. En el libro se dice eso. Era más fácil que él hubiera sido una víctima y poder haberse quedado en Chile que una persona que se fue al exilio y vivió cómodamente en París. ¿Cuál era la relación que él tenía también con las figuras políticas que lo A ver, rodearon o ex amigos o ex amigos? yo creo que decir que Altamirano vivió una vida de gran comodidad en París no es tan cierto. Es decir, efectivamente él tenía un buen pasar, pero como son las viviendas en París, él vivía en un departamento muy lindo, pero muy chiquitito. Eh, y, y yo creo que él sufrió mucho el exilio. Eh, Se alimentaba mucho de todos los exiliados, especialmente los dirigentes de su partido, como Jorge Arrate, que era muy amigo de él, eh, cuando pasaban a visitarlo a París. Eso le daba mucha energía. Y yo creo que él jugó un rol muy importante en la renovación socialista desde el exilio. Y
Ricardo Núñez era otro de los que estuvo a la cabeza de la Renovación Socialista, José Antonio Viera Gallo, en fin, distintos dirigentes que fueron, que, que debatieron con él mucho sobre estos temas, sobre todo aquellos que habían vivido en Europa, en distintos países. Pero a mí una de las cosas que me impresionó muchísimo es que él siempre dijo que cuando él volviera a Chile no volvería a la política, porque su tiempo ya había pasado y ya había fracasado de alguna manera. Eh, y la verdad es que de todos los políticos a los cuales le escuché decir algo parecido, mientras estaban en el exilio, el único que efectivamente no volvió a la política activa fue Carlos Altamirano. A veces lo entrevistaban y comentaba sobre la coyuntura, pero nunca volvió a ser un dirigente activo en el Partido Socialista ni en ninguna instancia política. Yo creo que eso tiene que ver con la tremenda herida, el tremendo dolor que le produjo el fin de la Unidad Popular, la manera como terminó y las víctimas que esto implicó. Bueno, usted decía que después de la entrevista se transformaron en amigos, es decir, hasta su muerte. Y claro, también es constatar el hecho de que él nunca volvió más a la política. Solo fue un opinante, daba su opinión en algunos temas. Pero hoy Pero día, tampoco fue mucho, ¿ah? Tampoco vino mucho. sí, solamente entrevistas así como creo que hay recordatorias del golpe o entrevistas más personales de su Mm. vida, que es de la Biblioteca del Congreso. Y Pero hoy, 2000. otro libro grande que él hizo, pero que es mucho más de debate político y donde pelea mucho más políticamente los temas políticos con el historiador Salazar. Claro, Gabriel Salazar. Hizo Gabriel Salazar. Él ahí hizo un libro grande también, eh, pero nunca volvió a ser parte relevante de la coyuntura política. Y hoy, 2023, luego porque decíamos, el libro, la primera edición es 1989, diciembre de ese año. 2023 viene nuevamente por los 50 años del golpe, Altamira nuevamente. Pero, ¿cambió algo en usted, pasado el tiempo y tras la muerte de Altamirano también? Algo que en algún momento usted dio como cierto o dio como hecho y con el tiempo cambió o siguió siendo la figura o la imagen que se creó con esa entrevista del 89. No, yo creo que no cambió nada. De repente, en algunas entrevistas, incluso en el libro de Gabriel Salazar, hay cosas que tienen cierta variación respecto a mi libro Altamirano, pero yo sigo creyendo que lo más genuino y transparente respecto a Carlos Altamirano está en este libro. Y lo creo no por vanidad personal, digamos, sino que porque este libro fue una especie de catarsis, tanto en lo personal, en lo humano, él no había contado nunca hasta ese momento cómo había salido de Chile. Habían cosas que su mujer no sabía. Yo también me hice muy amiga de ella, entonces conversábamos, como te decía, casi todos los días yo iba a comer a la casa de ellos y de repente salía a tomarme algún café con Paulina, conversábamos y se sorprendía de cosas que yo le decía. Entonces creo que en ese momento era tan fuerte este hablar por primera vez, que yo creo que no hubo tiempo de algo que todos hacemos, que es arreglar un poco cómo era la memoria, no por cambiar la historia, pero la memoria es traicionera y se va adaptando a lo que uno va pensando después. Entonces, en ese sentido, creo que este libro, Altamirano, es muy genuino. No hubo tiempo que el entrevistado
tuviera para que la memoria lo traicionara en este primer cuento de su vida, cuento en sentido de narración, de sacar hacia afuera, de contar lo que había vivido y había pensado. Muy bien, pues Patricia Pulitzer es autora de Altamirano, primera edición, como decíamos, 1989, pero está ahora reeditado por Penguin, Ahí está 2023. Ahí la está nueva Altamirano, a ver si lo edición. podemos mostrar más. Lo vamos a ampliar la imagen para que lo pueda mostrar. Ahí está Altamirano. ¿De qué fecha será esa foto? Esa fecha, él se ve muy jovencito en esa foto, así que tiene que haber sido muy poco tiempo después que llegó a Europa. Ah, pero en el exilio Ahora, ya. sí, claro, ¿no? Ahí, de hecho, mucha gente cree que esta es una foto de Alemania, pero quienes saben hablar alemán y holandés, las letras y lo que dice atrás, se nota que está en Holanda. Probablemente en alguna visita a su amigo Jorge Arrate que vivía ahí. Claro, figura con Núñez de la Renovación Socialista. Famoso Así es. figuras de la Renovación Lo- Socialista. las dos grandes figuras de la renovación socialista eran Ricardo Núñez y Jorge Arrate. Muy bien, Patricia. Un abrazo, gracias por el tiempo y bueno, éxito. A buscar el libro está en ebook, es decir, en formato digital y también está en físico, así que está la opción ahí para que lo puedan leer. Si es que son más tecnológicos, lo pueden buscar en el computador. Si es que no, más tradicionales, pueden buscar el libro en físico, como le decimos nosotros, para hojearlo, Sí. qué sé yo, Yo, salvo para los viajes largos, el libro. el físico. Sí. No hay como tomarlo, dar vuelta a las páginas y todo eso. Pero Patricia, un quizás abrazo. estoy fuera de época ya. No, pero es mantener vigencia también del libro, que hoy día todo es digital, parece. Así es, así es. Armando, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti, un abrazo y gracias.